tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Gorda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Ahora sí, disfruta de nuestro programa. Hola, hola, ¿cómo están? Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos que agradecer, como siempre, a nuestros amigos aquí en el programa y a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Hoy día vamos a arrancar con un bloque especial basado fundamentalmente en el soporte que nos da nuestra tecnología. Tenemos, gracias a TV Play, una nueva forma de recibir sus preguntas. La verdad es que yo no soy muy ducho todavía en esto de manejar las redes sociales y por lo tanto necesitamos la ayuda de una especialista. Nos acompaña Cristel, adelante. Cristel, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bienvenida. ¿Cómo está? Se vienen los millennials a ayudarnos, por favor. ¿Cómo no? Bueno, doctor, y a propósito del tema, yo quería preguntarle, y a todas las señoras también, si es que ya se han descargado a TV Play. ¿Ya lo han hecho? ¿Usted? Yo no sé ni cómo se descarga. Bueno, es muy sencillo. En el dispositivo que tenga, busca ATV Play y se lo descarga. Y la facilidad que tiene entre alguna de ellas es que puede ver los programas grabados que por falta de tiempo no ha podido ver. O sea, si se me pasó un programa de Segunda Opinión, yo puedo ¡Claro! encontrarlo al día siguiente. Exacto. Cualquier programa de Por ATV. supuesto que sí. Usted entra, lo descarga y lo puede ver. Ajá. Maravilloso. Claro. Muy bien. Si la señora no ha podido ver el programa, lo va a poder. Ya no hay pretexto, no hay excusa, que no pude, estuve cocinando, me fui al mercado, no hay excusa. Otra, además, es que puede ver el programa en vivo, esté donde esté, lo puede ver en vivo. Y otra también es que si tiene alguna pregunta, se puede grabar y la envía. Imagínese. Ajá. Yo Imagínese. tengo entendido que justamente por ahora que estamos haciendo unas preguntitas que para cualquier persona podrían ser vergonzosas. Pero justo acá en el programa lo que queremos hacer es romper esos falsos pudores que uno podría tener, porque condiciones médicas son condiciones médicas y a veces mientras más tiempo pasa uno no encuentra el tratamiento adecuado. Entonces, quizás protegido un poquito por las redes sociales, uno puede dar su pregunta y esperar una respuesta en cuanto la tengamos. Nosotros se la hacemos llegar. Muy bien. Y por eso mismo que usted menciona, por ese roche, digámoslo coloquialmente, es que hay muchas personas que no se han grabado, pero que lo han hecho a través de las redes sociales, del Facebook, que ya lo van a poner aquí en la parte inferior de la pantalla, y me gustaría ayudarlo, ya que usted no es muy ducho, como dice, con las redes sociales, a leer las preguntas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, muchísimas gracias. Cristel, y para ayudarnos también a responder estas preguntas que pueden ser vergonzosas, pero que no tendrían por qué serlo, porque se trata de temas médicos, nos acompaña el día de hoy mi buena amiga, la doctora Ana María Sotelo, ginecóloga. Bienvenida, Anita, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo te va? Bien, Hola, sí ¿cómo conoces estás? a Cristel. Sí, ya nos conocemos, ya. Digas conocidas, cuéntame. Bueno, ella nos va a ayudar para desenredar este tema del Facebook y por favor que nos pueda dar algunas preguntas que ya tenemos en nuestras redes sociales. ¿Te parece? Perfecto, Muy bien, lo acompáñame solucionamos. por favor, vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. Alguna vez ya hemos tocado este tipo de temas y es verdad que las mujeres se sienten muy cohibidas a la hora de decir cosas que además no solo pasan una vez, a veces se comienzan a ser como, entre comillas, normales y comienzan a manejarlas los pacientes mismos, ya sea por datos que le dan sus amigas, la vecina, la tía, o por cosas que alguna vez le hicieron bien y que después terminan haciendo exactamente lo mismo. No siempre son iguales y a veces
tienen complicaciones. Sí, es verdad. Hay ciertas situaciones que son sumamente frecuentes en la mujer que a veces les cuesta un poco de trabajo poderlas comentar con su médico. Sin embargo, bueno, acá estamos para resolver alguna de las consultas, pero siempre es conveniente frente a alguna molestia que sea muy frecuente, que no ceda, pues siempre buscar la atención del médico. Y el médico es tu amigo siempre, el médico es tu amigo. Con él tienes que conversar, tienes que abrirte, no hay que sentir vergüenza. Son molestias sumamente frecuentes que muchas mujeres podemos tener y muchas dudas que podemos tener, pero para eso está el ginecólogo, para resolver todas esas dudas. Tenemos que entender claramente que puede ser el secreto del médico es tanto como el secreto del cura en realidad. En realidad o sea, es así. hay un respeto absoluto por una historia clínica y por los síntomas y signos que tiene una paciente. Es un deber que tenemos de privacidad los médicos para con nuestros pacientes. Eso es verdad, eso es parte de nuestra formación como médicos. La ética es sumamente importante y guardar, digamos, respeto frente a las confesiones que nos pueden hacer los pacientes, porque en verdad en ginecología muchas veces no solamente nos comentan sobre problemas médicos netos, sino también problemas psicológicos, problemas de pareja, que a veces es difícil un poco realmente comentar con algún amigo tal vez. Entonces, la idea es que haya una excelente relación médico-paciente siempre y tratar uno de brindar la mayor confianza para que se puedan abrir y poder despejar las dudas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y eso es algo, como has dicho, de nuestra formación, y además es un tema legal. O sea, hay un tema legal de por medio, es un contrato que uno hace médico-paciente, y ese contrato tiene que terminar cuando el paciente esté totalmente satisfecho y el médico también sienta que ha sido respetado por su paciente, y eso es importantísimo. Vamos a ver, tenemos las primeras preguntas, y son preguntas que a cualquier persona se le pueden presentar. Y hemos escogido, me parece que tenemos 6 o 7 preguntas sumamente interesantes para poder discutir. Por favor, Cristel, ayúdanos. ¿Cómo no? Bueno, le cuento. La primera pregunta es... Ahí está. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Últimamente siento mucha picazón en la zona vaginal y ya no sé qué hacer para aliviarla. ¿De qué se podría tratar? Ayúdenos, por favor. Bien. Perfecto. Por favor, bueno, hay dos cositas. ¿Pueden ayudarme a contestar la pregunta? Yo tengo una idea que me gustaría explicarle después a la gente. Claro, lo que pasa es que la picazón muchas veces se asocia pues con hongos, pero también puede ser un tema alérgico. ¿Ok? Entonces hay que tener en consideración si hay flujo vaginal, cuánto tiempo de producido tiene, si no hay flujo, si hay algún tipo de lesión en la piel externa de la zona genital. No, la mayor parte de veces y lo más frecuente son los hongos vaginales. Los hongos vaginales son sumamente frecuentes en todas las mujeres, no necesariamente tienen relación con la actividad sexual como mucha gente piensa, porque te dicen, ¿no? Tengo descensos, pero yo ya no tengo relaciones. ¿Por qué tengo descensos? Y los descensos o las secreciones vaginales no están necesariamente en relación con la actividad sexual. No, eso que quede sumamente claro. Que quede clarísimo, porque los honguitos gustan de zonas húmedas, oscuras y con alimento. En este caso, los azúcares del cuerpo, mezclado con la humedad del cuerpo, mezclado con la oscuridad del cuerpo, generan hongos. Y esa es una zona muy particularmente húmeda, oscura, y que tiene un montón de alimento para los honguitos. Así es, sumamente expuesta, también es sumamente frecuente. También depende de la época del año, ¿no? Generalmente es más frecuente en verano. Obviamente, si tiene esta picazón, ver si ha tenido tratamiento, si no ha tenido tratamiento. Si no ha tenido tratamiento, pues acudir al médico, ¿no? O sea, no es que, voy a la farmacia y digo, a ver, me está picando y deme esto. No, hay que acudir al médico porque pueden haber varias digamos, entidades que pueden dar picazón. Lo más frecuente, como he dicho, es la micosis o los hongos vaginales, pero no es lo único. Entonces hay que evaluar. También hay pacientes, por ejemplo, que tienen candidiasis o hongos en forma crónica, cuyo tratamiento es un poco más complicado y amerita una buena evaluación ginecológica y un adecuado tratamiento para poder resolverlo. De acuerdo, como lo ha dicho, no es la única causa. Hace muy poquito he tenido una paciente que me refería que se volvió alérgica a las toallitas higiénicas. Entonces,
algún compuesto que tienen las toallitas higiénicas generó una alergia, que también produce picazón, que también produce incluso algunas lesiones externas que deben ser evaluadas por un médico. Evidentemente, sí, esto suele pasar mucho. Hay pacientes que son alérgicas, como tú bien dices, a la toalla higiénica. La mayoría de toallas higiénicas, estas extra secas, tienen una especie de un impermeable. Entonces, ese impermeable produce sudoración en la zona y produce escoriaciones también y dan alergia. Hay pacientes que no pueden usar durante su ciclo su ciclo menstrual este tipo de toallas. Entonces, felizmente y ahora acá tenemos las famosas copas. Las copas menstruales, que son como un vasito que uno se coloca dentro de la vagina y es como un reservorio donde va cayendo la sangre y es sumamente higiénico. Son como unas copas de silicona que son antialérgicos. Entonces cae la sangre ahí, la mujer se la retira, vacía el sangrado menstrual en el inodoro, lo jala y luego lo lava bien y se lo vuelve a colocar. No hay ningún problema. Ni idea, es sumamente cómodo, eso se está usando mucho. Hay otras situaciones en donde tal vez también igual no tolera la toalla higiénica y puede usar los tampones. ¿Es frecuente, doctor, eso de no tolerar la toalla higiénica? Es muy frecuente no tolerar la toalla higiénica. Muchas mujeres no la toleran. Entonces tienen estas alternativas, ¿no? Alternativas de manejo. La copa menstrual, como te digo, que se está usando mucho ahora, y también los tampones, ¿no? De acuerdo. Mire, yo no tenía idea que existían, así que de verdad eso es súper importante, señora. Ya sabe, no siempre la causa de una picazón son los honguitos. Entonces no conviene ir directamente a la farmacia y preguntar, tengo picazón, deme, porque van los óvulos, ¿no? O sea, directamente a los óvulos cuando no necesariamente está teniendo un tratamiento para lo que esta paciente tiene. Efectivamente, eso es lo que la mayoría hace, verdaderamente. Verdaderamente, ok. Muy bien. Por favor, Cristel, ayúdanos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ahí está. Dice, hola doctor, quería hacerle una consulta. He escuchado que no es bueno depilarse toda la zona íntima. ¿Esto es verdad? Ayúdenos por favor a resolver la pregunta de Fernanda. Ajá. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Cristel. Esto ha cambiado y creo que es una cuestión tipo de moda, ¿no es cierto? No es una cosa... No tengo la menor idea. Bueno, en realidad, cada parte de nuestro cuerpo, y tú como médico y yo también lo sabemos, tiene una explicación, ¿no? Si tenemos vello en la zona, es una parte también de nuestra protección, ¿ok? Sin embargo, hay pacientes que por moda, como tú dices, se hacen el depilado, creo que es el brasilero, el que sacan totalmente el vello púbico, lo cual no es una muy buena práctica porque tiene, en el vellito, pues, también tiene cierto efecto de protección para que ciertos organismos no ingresen hacia la zona vaginal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Básicamente la depilación, que sea la depilación de la zona del bikini. También hay pacientes que son sumamente sensibles. Se hacen la depilación y luego terminan con forúnculos o con lesiones vulvares, en donde cuando crece el vellito crece hacia adentro, se adentra al folículo piloso y eso genera una infección, produce forúnculos que son sumamente dolorosos y que inclusive pueden llegar a ser abscesos. Pelo encarnado, que le dicen, así ¿no es, es el cierto? pelito que se encarna cuando crece. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es realmente depilarse la zona de la línea del bikini, básicamente, y dejar siempre con el vello púbico protegiendo la zona genital. Hay una cosita que nunca me voy a olvidar porque tanto tiempo en emergencia tuve oportunidad de recibir quemaduras por cera en la región vulvar. Y eso que le digo, señora, el manejo, el tratamiento es sumamente complicado porque es dolorosísimo, es difícil de manejar la higiene de la zona y se presentan unas lesiones severas realmente. Así es, y que se infectan secundariamente. Entonces, al final... Casi siempre, además. Así es, o sea, cuando uno tiene una quemadura en la zona de la vulva es una zona con una piel sumamente delicada, muy delicada y con muchísimas terminaciones nerviosas, por lo tanto es sumamente sensible. O sea, cualquier cosa que uno tenga ahí, por más mínima que sea, es sumamente dolorosa. Entonces, verdaderamente, pues te impide deambular, te impide sentarte, te impide hacer tu actividad normal. Y casi siempre
siempre se infecta. Y generalmente cuando uno se quema la zona se infecta. Además, a veces también hay sitios donde uno se hace la cera y otros sitios donde no es precisamente la forma más higiénica de hacerlo. Entonces, evidentemente también allí uno puede tener algún tipo de infección. Entonces, verdaderamente ahora hay tantas, digamos, situaciones que uno puede, digamos, hacer para mejorar que no se vea ciertas zonas de vello que no son pues precisamente muy estéticas, pero nada más, no retirárselo completamente no es lo ideal. Hay personas que lo toleran, porque hay personas que lo toleran. Todas las pieles son distintas. No todas las pieles son iguales, pero no es lo ideal, no es lo ideal. De acuerdo. Ok. Cristel, por favor, nuestra tercera pregunta. A ver, ¿cuál es la tercera pregunta? Ahí está. Doctor, siempre he querido preguntar esto, pero la vergüenza no me dejaba. Cada vez que me río o estornudo me orino un poco. Tengo miedo que empeore. ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta de Mónica. Ajá. Esto lo hemos tratado en varias oportunidades y te digo que ahora que lo reconozco, siento que es mucho más frecuente de lo que las mujeres suelen admitir. Esto da mucho que pensar que es lo más probable que el diagnóstico sea pues un prolapso genital, ¿no? En el prolapso genital el piso de la vejiga desciende y por lo tanto hay un escape de la orina, se pierde un poco ese ángulo entre la uretra, que es el tubito por donde sale la orina, y la bolsa donde se colecciona, que es la vejiga. Entonces, al perderse ese ángulo frente a cualquier esfuerzo, un aumento de la presión generalmente intraabdominal, es decir, pujo, estornudo, me río, salto o corro, se me va a escapar la orina, ¿ok? Entonces, no es un tema, como siempre lo he comentado, que sea peligroso, más es sumamente molestoso, evidentemente desde el punto de vista social. No estás en una fiesta bailando, saltando, y pues sale la orina y uno se siente pues incómoda, húmeda, y siempre pues también hay el olor de la orina que es característico, entonces la persona no se siente realmente cómoda. En estos casos definitivamente es importante ser evaluada por un médico, evaluar si hay un prolapso, qué grado de prolapso, qué medidas preventivas o qué medidas para mejorar, dependiendo del grado de prolapso, pudiese la persona tener para evitar este tipo de situaciones que son sumamente incómodas, ¿no? De acuerdo, y hace muy poquito, porque estuve primero trabajando un pequeño trabajo sobre unas toallitas especiales para esa condición. El tema es que hasta en chicas escolares, por el hecho de aguantarse durante tanto tiempo las ganas de orinar, entonces se aguantaban, llenaban la vejiga y después iban a gimnasia, por ejemplo. Entonces decía, a mí desde chiquita se me escapa la orina. Y eso es una cuestión de que se ha ido mal acostumbrando esa vejiga, y después, pues, cuando ya tienen 2 o 3 partos, ya es prácticamente muy frecuente que esto suceda. Claro, lo que tú comentas es una vejiga neurogénica que llamamos nosotros. Ajá. Es una vejiga cuya incontinencia es diferente a la incontinencia del esfuerzo. La incontinencia del esfuerzo netamente y básicamente es por tipo anatómico, pero la incontinencia neurogénica es una incontinencia en donde la vejiga se repleta hasta tal punto que cuando ya está llena no te da tiempo a ir al baño y sale. Ajá, ¿ok? Ya. Entonces, ese tipo de vejigas las vemos, por ejemplo, cuando hay algún tipo de infección urinaria, ¿no? Que se le llena y si no voy al baño corriendo se me sale. Entonces, se suele ver con frecuencia. Pacientes con diabetes que tienen algún tipo de trastorno neurológico a nivel de vejiga, también es frecuente, ¿no? Las vejigas se contraen en una manera anormal, entonces no hay un vaciamiento adecuado. Cuando está muy llena, prácticamente sale por rebosamiento. Entonces, ese es otro tipo de incontinencia que es sumamente molestosa también. Porque sí, como tú bien dices, por ejemplo, no entiendo, porque hay muchas niñas que a veces van y me dicen, mire, doctora, yo no puedo ir al baño en un baño que no sea el mío. Entonces, yo estoy en la universidad, estoy en el colegio, estoy en el trabajo y yo me aguanto la orina, trato de no tomar ni siquiera líquido para no tener orina y entonces no voy al baño. Entonces, en verdad es una pésima práctica, efectivamente. Práctica, de acuerdo.
acuerdo. Porque las infecciones no se contagian a través del inodoro y eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de poder evacuar la orina sin necesidad de estarse sentando en el inodoro y poder, entre comillas, contagiarse de algo. Pero sí es sumamente importante vaciar la vejiga cuando tenemos la necesidad de hacerlo. Sí, ¿Ok? totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta. Gracias, Cristel. ¿Cómo no, doctor? Muy bien, la siguiente pregunta es de Lina. Dice, doctor Borda, buenas tardes, les dejo mi pregunta. Espero me la pueda contestar. Tengo 47 años y cuando tengo relaciones siento mucho dolor. Nunca me había pasado esto. ¿Por qué cree que sea? Doctora, esto se llama, tiene un nombre, es dispareunia. Para que nosotros estamos tratando de que las señoras en su casa tengan su pequeño diccionario médico de algunos términos que solemos usar. Esto de la dispareunia es importante y es un signo clínico que ayuda muchísimo al médico a poder hacer una baraja de posibles diagnósticos. Así es. Bueno, la edad un poco también nos orienta, ¿no? A esa edad generalmente ya la vagina va perdiendo trofismo, es decir, va perdiendo grosor, va perdiendo humedad, va perdiendo las arruguitas que normalmente hay en la vagina y se vuelve lisa, se vuelve muy delgada, se vuelve pálida y se vuelve seca. Entonces, como alguna vez lo hemos comparado como una lija, ¿no? Entonces, verdaderamente tener actividad sexual en una vagina no preparada, en una vagina atrófica, puede ser sumamente doloroso. Entonces, definitivamente esto pues también altera la relación de pareja. Entonces, es sumamente importante cuando uno tiene este tipo de molestias también acudir al médico, verificar que definitivamente se trata de este tema para poder tener un tratamiento que en la mayoría de casos se trata con hormonas locales que actúan básicamente a nivel de vagina. Ojo, eso no quiere decir que es como que uno está tomando hormonas, que como que la gente le tiene muchísimo temor. El efecto es local, se absorbe sí, pero se absorbe una cantidad mínima, y no hay mayor problema, ¿no? Y uno tiene una mejor turgencia vaginal, va a tener un poquito más de humedad y por lo tanto va a tolerar mejor la relación sexual. Doctora, hay otra cosa que si a esto se le agrega, por ejemplo, algún tipo de descenso o esto, podría ser también un tema del cérvix uterino. Podría ser una vaginitis, en verdad, o sea, una misma inflamación de vagina, una infección vaginal. También podría, cuando está la vagina, se inflama, se edematiza, es decir, se hincha. Entonces uno tiene actividad sexual con una infección vaginal y va a tener también muchísimo dolor, independientemente de la edad, ¿no? Eso tiene nada que ver con la edad. De acuerdo. Yo me refería un poco al tema de que comentaba que tenía 47 años, está cerca de la menopausia y que podría ser eso un dato. Pero sí, efectivamente, como tú también bien lo dices, puede tener inclusive alguna lesión en la zona genital. Por eso digo que importantísimo ocasionar. Es ver al médico. Así es, sumamente importante. Un examen focalizado. Sobre todo si ocurre de repente, ¿no? Porque, bueno, el tema de la vaginitis atrófica es un tema que es siempre con cada actividad sexual. Sin embargo, si es aislado, si en algún momento se presentó, algo debe haber ahí, algún tipo de lesión genital, ¿no? De repente una inflamación de la vagina que la hace hinchar y que hace que duela definitivamente, y todo eso tenemos que evaluar. Doctora, quiero aprovechar una preguntita más porque hace muy poquito me lo preguntaron. El hecho de, por ejemplo, montar bicicleta, ¿puede causar lesiones, molestias o puede causar una vaginitis? Mira, depende con qué ropa uno monte bicicleta. Yo monto bicicleta, tú lo sabes. Entonces hay que usar una ropa especial, ¿no? Porque el roce del asiento digamos, con la zona genital, si no hay una protección adecuada, te puede causar de repente algún tipo de herida, ¿no? A veces, por ejemplo, hay pacientes que se les hace algún pequeño forúnculo, un granito, y con el roce de la bicicleta, la licra muy pegada, entonces pueden tener hasta un absceso vulvar. Entonces hay que usar la ropa siempre adecuada, usar siempre cuando uno hace deporte ropa interior de algodón. Por favor, no usar las licras, por favor, no usar los hilos dentales, no usar una ropa interior adecuada. Para hacer ciclismo hay unos pantalones que tienen como una especie de un colchoncito en la zona genital, que es de algodón. Entonces eso amortigua un poco la fricción que puede haber entre la silla de montar y la zona genital. Entonces de esta manera podemos evitar. Evidentemente luego de terminar el ejercicio, importantísimo es hacerse un aseo y estar seca la zona, porque
porque también, Ok. lógicamente, también puede humedecerse y pues facilitar algún tipo de infección, ¿no? Perfecto. Doctora Ana María Sotelo, muchas gracias, Cristel. Creo que ya terminamos con nuestras preguntas. Sí, claro. Yo quisiera aprovechar ahora, porque utilizando nuestras redes y el Facebook, hay algunos datos que nos gustaría que usted añada a su pregunta, como bien lo ha dicho la doctora Sotelo. Nos interesa para esto muchísimo la edad. Es importante porque uno tiene que ir tratando las enfermedades según la historia clínica del paciente. La edad es importante para cuando usted quisiera hacernos una pregunta y tener una respuesta muchísimo más concreta con respecto a su caso. Recuerde, señora, que estas no son consultas médicas, son consejos, porque la verdadera consulta médica la tiene que hacer usted con su doctor. Muchísimas gracias, Cristel. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Regresamos enseguida con más aquí en Segunda Opinión. Hola amigos, tenemos en nuestro segundo bloque un tema muy especial, porque es un tema que además está escrito en muchísimas de las indicaciones que tienen los propios Y que medicamentos. es importante leer también. Sí, dentro de sus cajitas. A veces yo prefiero que los pacientes no lean mucho estas indicaciones. Para no psicosear. Para no psicosearse exactamente, pero es súper necesario cuando uno tiene enfermedades de fondo. Algo se le puede haber pasado a su médico tratante y que no está tan al tanto, entonces uno puede ayudar a su médico. Pero lo que vamos a ver ahora, amigos, son combinaciones de medicamentos que pueden ser muy peligrosas. A ver. Cristel, tenemos acá, todas estas indicaciones no son necesariamente absolutas. Exacto. Tienen que estar manejadas por un médico, pero es muy bueno que uno esté atento por Que si sepa. acaso. ¿De acuerdo? Exacto. Vamos a ir hacia Vamos a nuestra ver. primera mezcla peligrosa. A ver, ¿sabes qué son, Cristel, las estatinas? Cuénteme. Muy bien. Las estatinas son unos medicamentos que ya tienen buenos años en la comercialización y que sirven para disminuir el colesterol. Toda la gente está pendiente siempre ahora de cuánto colesterol tenemos y hay muchas personas que con solo cambiar la dieta tienden a poder bajar el colesterol de una manera sumamente natural. Pero existen otros casos, especialmente cuando hay lo que se conoce como hipercolesterolemia familiar, que ya es por antecedentes genéticos, que la persona colecciona más colesterol. A estas personas se les debe dar, cuando están en niveles muy altos, unas medicinas que ayudan a disminuir el colesterol en sangre. Por lo tanto, disminuye su riesgo coronario de hacer alguna obstrucción en alguna arteria importante en el corazón. ¿Qué sucede con las estatinas? Las estatinas, como trabajan a nivel del colesterol, el colesterol termina de formarse en el hígado, quiere decir que tienen mucha predilección por el tejido hepático. Trabajan en el hígado y hacen trabajar al hígado. Existen otros medicamentos que también se dan últimamente de manera muy fácil, entre comillas, porque vamos a suponer un caso clínico. Ya tienes colesterol alto y estás tomando estatinas desde hace más o menos un año. Ok. Vas al dermatólogo y te ve un honguito en la uña del pie. Uy, me fregué. Es No. una cosa así, claro. Entonces, este honguito muchas veces requiere tratamiento por vía oral. ¿Con qué Antibióticos. medicamentos? Con los antifúngicos. Los antifúngicos son como un antibiótico para hongos. ¿Ya? Lo malo con estos antifúngicos es que también se metabolizan casi completamente en el hígado. Entonces se está sobrecargando el trabajo hepático. Y si uno tiene un inicio de insuficiencia hepática, podrías tremendamente sobrecargarlo. Si a eso tú le agregas un analgésico porque te duele la cabeza, también tiene metabolismo hepático. Entonces llega un momento en que... Insuficiencia renal. Una insuficiencia hepática en realidad. Es un problema serio a nivel del hígado, serio, porque muchas de estas medicinas se dan con libre albedrío. Incluso en la época que nosotros comenzamos a recetar antifúngicos vía oral, en mi caso especialmente, yo recomendaba que el paciente se hiciera una prueba de perfil hepático para ver cómo estaba su hígado
antes de tomar las pastillas. Claro. Porque muchas veces estos tratamientos son de larga toma, es decir, 6 meses, por ejemplo, y si tú ves que el hígado se va alterando en el camino, paras de tomarlos. Entonces, si tú juntas estos dos tipos de medicamento sin tener un chequeo previo de cómo está tu hígado, podrías finalmente ocasionar una, vamos a decir, falla hepática. Eso sería muy grosero, pero sí podría afectar seriamente la función del hígado para el futuro. Y en el caso que ese tipo de tratamiento no funcione, ¿cómo podrías cambiarlo? Ahí es donde viene la mano del doctor. Ok. Justamente eso es el arte de la medicina, lo que hace el médico tratando de jugar para que no te haga daño, pero continuar con los tratamientos Para curarte adecuados. al final, En claro. este caso, de repente, optar un antifúngico tópico que viene como esmalte, como laca, Claro. que no afecta directamente la función Bueno, que hepática. siempre hay en el mercado, ¿verdad? Siempre hay algo, ¿de acuerdo? Pero de eso se trata, no mezclar estatinas con antifúngicos Ya sin la sabes. supervisión del médico. Perfecto. Ajá, acá hay algo que llama mucho la atención. La mayoría de personas puede tomar analgésicos porque estos analgésicos Los venden los venden en libremente, farmacias. exacto. De libre disposición, libre disponibilidad en farmacias. Entonces los analgésicos son tomados por muchísima gente. Pero hay poca gente que conoce realmente que existen distintos tipos de analgésicos. Hay algunos analgésicos que están unidos a antiinflamatorios no esteroideos. Ok. ¿Ya? Y estos antiinflamatorios tienden a adelgazar La un poquito sangre. la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con quién no deberías tomar estos analgésicos que contienen antiinflamatorios generalmente? Con los anticoagulantes. Por supuesto, con los anticoagulantes. ¿Por qué? Tienes dos productos que adelgazan la sangre, se suman, entonces ahí es donde pudiera haber eventualmente una hemorragia digestiva Exacto. por una ulcerita sangrante, Claro. porque tendrías mala coagulación. Si la persona de por sí ya está tomando aspirina, le juntas un analgésico, le juntas un anticoagulante y en realidad estás haciendo una bomba de tiempo. Uy, no. ¿Ya? Entonces hay cosas que no se deben hacer, salvo que su médico, sabiendo la condición que tenga, decide dárselo, porque eso también es optativo. Nada es absoluto. Claro, siempre consultándole al médico de cabecera, ¿verdad? Y decirle, usted que sabe, usted que ya está aprendiendo, por si acaso, doctor, yo tengo artritis y tomo analgésicos todos los días. Me hará daño el anticoagulante y eso va a ayudarle al médico a tomar alguna decisión. ¿De acuerdo? Exacto. Muy bien. Tenemos acá dos medicamentos tomados también con mucha facilidad por todo el mundo. En este caso tenemos los antiinflamatorios, que ya hemos dicho que son básicamente de dos tipos alguna vez. Los corticoides, es decir, los corticoesteroides, y los antiinflamatorios no esteroideos, los que no son corticoides. Ok. ¿De acuerdo? Los no esteroideos son estos que a la larga ayudan a que el proceso inflamatorio se detenga de alguna manera. Ok. Cuando hay un proceso inflamatorio, las venitas se dilatan, ¿ya? Y se hincha, Y esa claro. dilatación, ¿qué es lo que hace? Que lleguen sustancias antiinflamatorias al lugar donde tienen que llegar. Ok. Los antihipertensivos, ¿qué es lo que hacen? Al contrario. Tú quieres bajar la presión, entonces también dilatas el vaso y la presión ya no es la misma. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes por un lado el antiinflamatorio que evita que se dilaten los vasos y por otro lado tenemos el antihipertensivo que lo que hace es dilatar los vasos. Entonces, estos dos medicamentos a la larga pueden competir con el efecto. Uno achica los vasos sanguíneos y el otro los abre. Entonces llega un momento en que el paciente, por tomar antiinflamatorios, no está bajando la presión Claro. como su medicina debería hacer que baje. Entonces, tomar antiinflamatorios con antihipertensivos podría hacer que su pastilla antihipertensiva no tenga el efecto deseado para su cardiólogo, que es el que tiene que tener, que le dice cuánto debería ser su presión pobre normal. corazón también, ¿verdad? Pobre Está corazón, luchando. pobre cerebro, todo eso está Todo está luchando y tú le estás luchando. dando dos cosas que compiten entre ellas. Claro. Así que ya sabe, antiinflamatorios y antihipertensivos solo con receta y prescripción y control médico, ¿de acuerdo? Muy De bien. acuerdo. Ajá. Uy. Te contaré, Cristel, que acá tenemos una disyuntiva. Exacto. Porque esto es algo que
se manejaba más bien hace 15, 20 años, cuando las pastillas anticonceptivas todavía no tenían la gran gama que tenemos ahora y que tenían algunos efectos secundarios indeseables. Exacto. Y se decía que para una buena absorción de los anticonceptivos y que no falle el método, porque para eso uno lo toma, tú tomas porque estás previniendo un embarazo, ¿no es cierto? Y que además tiene gran capacidad de eficacia también, Así ¿verdad? es, tiene una buena eficacia. Pero los antibióticos, lo que sucede con los antibióticos es que a veces pueden barrer la flora bacteriana normal que tenemos. Y para absorber los medicamentos requerimos de la flora bacteriana normal. Entonces, si alteramos la flora bacteriana con antibióticos típicos, ampicilina, eritromicina, antibióticos de toma común, cotidiana, muy cotidiana diría yo, Sí. barremos la flora, entonces no se absorbe tanto, ¿quién? El Los anticonceptivo. anticonceptivos. Entonces, dice, uy, me falló el método. No es que te falló el método, de repente no lo Ingeriste absorbiste algo, porque claro. cambió tu flora bacteriana. Exacto. Ahora, esto es algo que ha ido evidentemente mejorando porque los anticonceptivos orales también han mejorando. ido mejorando. Entonces esto es algo más o menos subjetivo, señora, ¿ya? Y todo esto, como le digo desde el principio, no es absoluto. Es de manejo del médico especialista que está a cargo de su caso. Perfecto. Ya sabes, Muy bien. siempre preguntando igual a su doctor, siempre. Perfecto, y acá hay algo peligroso. Creo que de toda esta mesa, junto con los anticoagulantes y los antiinflamatorios, acá hay algo sumamente peligroso. Exacto. Y no solo sucede con estos medicamentos, me voy a tomar la libertad a nuestra producción de decir algunas mezclas también relacionadas a esto. En primer lugar, relajantes musculares. ¿Quiénes toman relajante muscular? De repente los deportistas. Claro, los deportistas o aquella persona que tiene migraña, se le pone el cuello duro, y esta persona que tiene migraña generalmente es ansiosa, ¿no es cierto? Está un poquito deprimida, entonces dice, estoy durmiendo mal, me duele la espalda, me duele el cuello, tomo un relajante O muscular. los estresados. Los ¿no? estresados, los deportistas que tienen una pequeña lesión, También. efectivamente. Pero tomar relajantes musculares con ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, es muy, muy peligroso. Es demasiada carga. Por supuesto. Se suman, o sea, hacen sinergia, ¿ya? Hacen sinergia, van más este y producen un efecto el doble. Entonces, si una persona está tomando un relajante muscular y además toma un ansiolítico o un sedante, estos efectos se suman y si estás manejando, te puedes quedar dormido. ¿Cómo es, doctor? Ay, no Te sé. quedas dormido. Si estás manejando No me algún quedó claro, equipo, no me quedó claro. si estás manejando algún equipo, por ejemplo, que te puede cortar el dedo, Claro. ¿no? Estás en máquinas que estás haciendo en una fábrica y todo, y has tomado esto, tu capacidad de reacción Sí. se ve totalmente disminuida. Y esto también puede suceder con incluso algunos antialérgicos que producen También, sueño. sueño. Y los antialérgicos producen sueño, mezclado con el ansiolítico, con el sedante, con el hipnótico, con la pastilla para dormir, se suman los efectos y al final podrías tener un accidente de trabajo muy serio o simplemente lo mezclas con alcohol, por Incluso, ejemplo. eso es lo que le iba a decir. También las pastillas Las para dormir. pastillas con para alcohol, dormir, todas esas fatal. cosas potencian los efectos y puedes perder la noción del tiempo, incluso puedes dejar de hilar ideas Ay, adecuadamente. no, qué miedo. Yo creo que este bloque ha sido muy educativo. Importante. Como mensaje final, queridos amigos, ¿esto qué nos dice? Uno no se debe automedicar, porque para eso existe el conocimiento de la farmacología, que se dice qué sustancias se pueden mezclar con otras sustancias sin producir efectos indeseables. De eso se trata, señora. No se automedique. Consulte con su médico. Mil gracias, Cristel. Gracias, Ha sido doctor. muy educativo. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos enseguida con más aquí en Segunda Opinión. Amigos, muchísimas gracias. Hoy día tenemos un día especial, especialmente pensando también en el sólido norte. Y tenemos la compañía de un buen amigo. Tenemos la compañía de un buen amigo que además compartimos muchísimas aficiones.
gran futbolista, uno de los mejores comentaristas deportivos que hay ahora en la televisión, sin tanto aspaviento, simplemente diciendo las cosas como son. Hoy día nos acompaña Paco Bazán. ¡Bienvenido, amigo! Hola, Tommy. Hola, por acá. Como quiera, Paquín, venga por acá. Tommy, ¿cómo estás? Qué Bienvenido. gusto verte, qué gusto verte. Me he sentido por un segundo casi tu hermano menor. Viniendo por acá. Sí, feliz. No, y además después de las noticias que creo que Carlos Cacho te ha nombrado el más churro de la televisión. Lo ha dicho Carlos Cacho, que Sí, no es no, sabe, no sabe, claro, de que sabe, Si sabe. lo dice Cacho, es... Sí. será, pues, ¿no? ¿Será? ¿Está bien? Pero Paco, nos acompañas el día de hoy porque en tu carrera has Sí, claro. vivido bastante en el norte. He sido un trotamundos y un trotaperú también. Así es, Trota Perú, porque has jugado en Sullana Efectivamente, un año un año. en el Alianza Atlético de Sullana. Ajá, también has jugado en el Juan Aurich. En el Aurich. En el En Aurich. el Ciclón del Norte, 2 años. Dos en el Aurich. años. Y estoy seguro que debes haberte dado algunas también en Cajamarca. Cajamarca En el también, UTC que está ahí. también. Está cercano, pues, ¿no? También Estás parte ahí, norte, yo ya claro. me imagino. Vamos a ver primero un video que tenemos Ya. en BTR Ok. sobre el plato tradicional de los lunes en el norte. Ah, caramba. Y tiene de todo, una maravilla. Señora, veamos por un momentito qué es el chambar. ¡Adelante! ¿Cómo están, amigos de Segunda Opinión? Si ustedes desean empezar la semana con bastante energía, presten mucha atención, porque desde el norte del Perú les traemos un plato que los va a llenar de vigor y va a calentar este invierno insoportable. Acompáñenme a conocer el delicioso chambar. Señora, ya me encuentro en el lugar donde las papas queman y para conocer cómo se prepara un verdadero chambar, cuéntame un poquito. Es muy difícil preparar un chambar, lleva mucho tiempo. Ponemos carne de cerdo y también le ponemos carne de res. En este caso tenemos punta de pecho. ¿Sí? La hemos dorado 10 minutos a fuego medio. A ese color. Sí, Para ya que vemos bote- que está botando todo el juguito, ¿no? Exacto. Sellamos para que sus jugos permanezcan dentro. Sí, vemos tenemos que está ahí todo el aderezo, ¿no? Cebollas, ají panca y ají amarillo. Frijol, garbanzos, tenemos el trigo chambar, tenemos las habas secas. De preferencia remojarlo un día antes. Hierbabuena, tenemos perejil, le ponemos orégano fresco. En esos juguitos de la carne sellada tenemos los ajos dorando y ponemos nuestra cebolla roja. La vamos a cocinar a un punto oscuro que sude. Una vez que tenemos caramelizada la cebolla, pasamos con la ajicito. pasta de ají amarillo El ají amarillo primero. y la pasta de ají panca. Ya caramelizado todos los ingredientes, integramos de nuevo las carnes. Señorito, y recuerde que para que su chambar tenga un poquito más de sabor, hay que echarle un caldito de res, hervido previamente con los huesitos de la res para que le dé un saborcito, otro toquecito. Este fondo que estoy agregando es un fondo de huesos que previamente hemos hecho hervir. Le vamos a poner hierbabuena, que es muy bueno para la digestión. El perejil, un antioxidante muy bueno. Esto vamos a cocinarlo por 2 horas aproximadamente. Me voy a quedar probando yo mi sopita. Desde acá, un saludo a Martín Delgado en su reportaje especial. ¡Un capo! Ya entró ya en el... Nos ha abierto el apetito a esta hora del día, imagínate. Por ¿no? Estamos ya a supuesto. mediodía, Paco estamos está ahí. desde temprano Estamos también. Está desde temprano, claro, a las 6 de la temprano. mañana está levantado, ya no saben mal, esta sopa se ve, pero ahora es curioso, Tommy, me gustaría que me lo expliques, ¿por qué en el norte que las temperaturas son tan altas se acostumbra a tomar sopa? Sí. Ahora, nosotros no estamos muy... el chambar se puede decir que es una sopa, pero no es agüita, pues. Es Claro. una sopa nutritiva, Es contundente, consistente, ya. contundente.
Acá en el programa hemos dicho muchas veces que, por ejemplo, los niños no se les debe llenar de sopa porque después no comen el segundo, que es el plato contundente. Porque tiene mucha agua, mucho líquido que ya. a la larga no es nutritivo. Pero el sambar no es una sopita. No, pues tiene ahí su carne de cerdo, todo, tiene todo, yuca, está todo. tiene claro, carbohidratos, proteína, tiene todo. Tú me has explicado, sin que llegue nuestro invitado todavía, cada uno de estos platos quiere decir que te los has aplicado alguna que otra vez. en el Alguna lado de vez allá. sí, yo preguntaba Yo si estoy podía seguro. comer. Alguno de estos me he maltratado alguna vez. Sí, estoy seguro que 2 sí. años en Chiclayo, qué experiencias, ¿no? Yo recuerdo hasta el día de hoy la avenida Balta, que es característica Sí, de Chiclayo. sí, claro que sí. Bueno, ahí están los guariques de conchas negras. Y uno va por su concha negra, qué rico, ¿no? Después del entrenamiento para responder energía. Claro, así le dicen ahora, ¿no? Sí. Claro, tú sabes, ¿no? Tú sabes. Para continuar el entrenamiento, pero en otra cancha. ¿Ya? Y esas conchas negras maravillosas Sí. te las hacen en tu cara. Y es no increíble que tienes tú decías idea. eso, porque todo es fresco. Todo es del día. Ahí, las todo abren es ahí y mismo. tú ves Es cómo una te cosa las- maravillosa. maravilloso. Para hablar de estos platos típicos de nuestro norte, nos acompaña el día de hoy Ernesto Abramonte, especialista en comida norteña. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Mil gracias. Mucho gusto. A ver, Yo por acá, ¿no? Como gustes. Vamos a ver. Me siento como Jorge Muñoz días previos a probando. no sabe, probando y no sabía dónde ponerse. Sí. Está bien. Vamos a ver. A ver, quisiera que nos digas, por favor, todo esto es lo que puedes conseguir normalmente en un lugar de comida tradicional del norte. Así es. Estos platos, para ser más específicos, son tradicionales de Piura. De Piura. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos los tamales verdes. Bueno, pero también lo puedes conseguir en todo el norte, desde Trujillo hasta Tumbes, los tamales verdes. Pero vamos a decir que son típicos de la parte de la región Piura. Ahora, pero estos además están saborizados, condimentados Exacto. con Tienen el el- jugo del seco de cabrito. Exactamente. ¿No es cierto? Así Mira es. cómo sabe este Claro, señor. pues, estoy en mi cancha, pues, Tommy, estoy en mi cancha. ¿Qué te parece si vamos de acá para acá? Porque además ese va a ser el orden en el que vamos a probar. Me ¿Qué te parece parece? muy bien. Siempre de derecha a izquierda, De como derecha a tiene que izquierda. ser. Vámonos. Bueno, aquí Tenemos el ceviche, ¿no es cierto? Sí, básico, que es ¿no? especial. El ceviche Así norteño es un ceviche especial. Es el ceviche. Que además Tenemos es muchos único tipos. porque a diferencia de Lima, tengo entendido que en Lima le ponen un poco de ajo, le ponen además otras especies. Claro, tiene en una el base. norte solamente es limón y sal. Así es, tal cual. Y los ajíes de allá. Por supuesto, Uy, ¿no? qué rico, Ajilino, aromáticos. pipí de mono, que es Así muy bueno, es, muy muy agresivo, rico. pero muy bueno. Cuéntanos lo práctico, la diferencia que puedes encontrar en este tipo de ceviche que vemos además tiene otras cositas asociadas. Exacto, tiene otro acompañamiento, ¿no? A ver. Nosotros usamos mucho en el norte la zarandaja, que es muy difícil encontrar en un ceviche limeño. Es como un ceviche frijol, limeño. ¿no? Exactamente, es como un frijol. De acuerdo. Que se acompaña. Incluso tenemos un plato que se llama zarandaja preparada, que viene siendo un ceviche de zarandajas. Como un solterito. Como algo un así. solterito. Exactamente, Qué algo así. rico. Ahora, el pescado para un ceviche, lo más importante de todo es la frescura de los Así es, son dos insumos. cosas. El pescado tiene que ser súper fresco y el limón. El limón es básico en un ceviche, ¿no? Y el limón es del norte también, ¿no? Claro, este de limón, Chulucanas. limón de pica Chulucanas, de el mejor limón Chulucanas, del el mundo. mejor limón del mundo para Así hacer es. ceviche. Absolutamente, sí, claro. Yo pensaba mientras viste ceviche y pensaba en el pasadito por agua, del mero pasadito por agua a tu muy bueno. vecino. También en También Piura. en Piura. Maravilloso. Eso es También. por el grosor de pescado, creo, ¿no? Una Claro, cosa en así. verdad el pasado por agua, para mayor entendimiento, es un pescado sancochado, pero vamos a decirlo que no totalmente. Dejamos que quede un poco crudo en el centro. Es muy bueno. Pa' que- a las armas. Adelante, adelante. Estamos hace rato. Hace rato. A ver, vamos a ver. ¿Quién primero? Dale, los invitados. No, Tommy, por Ya, favor. pues a mí no me vas a pedir dos veces. ¿Qué pescado es este, por Ese favor, es para decirnos? Mero. Uy, de la tierra el chancho y del mar el mero. Ajá, Así dice. muy bien. Vamos a maltratarnos con mero entonces, qué rico. A ver. Uy, esto se ve, pero... A ver. Qué frescura de pescado realmente. Se derrite en la boca. Qué bestia. Sí, oye, enhorabuena, que ves, ese pescadito que está tan fresco que tú lo has dicho, se deshace en la boca. Una maravilla. Señora, no me mire así, por favor. Muy bien. Vamos a ver, pasamos al siguiente y esto es el clásico típico seco con frijoles. Frijoles Así es. con seco. Cuéntanos un poquito de este plato, por favor. Bueno, como bien dijiste, es un seco de cabrito acompañado con arroz y frejol canario. Ajá. Nuevamente, a lo largo de todo el norte tenemos diferentes versiones del seco de cabrito, ¿no? Por ejemplo, en Chiclayo es
básico, la característica del queso de cabrito es el zapallo loche, el cual no usamos en Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay ciertas diferencias en sabor y en color también. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, creo que el de Trujillo es un poquito más verde también. Claro, por Sí, más bien, culantro. Exactamente, por el culantro. Mucho floro, más acción. Dale, por favor, Claro. Paco. Y una cosita que yo quería contar, porque el seco de cabrito también en la zona de Piura, un poquito más al norte quizás, lo cocinan en una olla que está enterrada o en una olla que está sellada, una olla de barro que la sellan con chuño, ¿no? Con este pegamento que antes solíamos tener, como para que haya cierto efecto de olla a presión. Te No sé explico. si de verdad, cuéntame por favor. Ese porque plato es se una- llama copús, en Copús. realidad. Ya, ¿sí? eso tienes que Justamente probar. es una olla de barro, Copús. copús. Sí. Es muy, muy bueno. Es una olla, efectivamente, vamos, así que es la versión costeña de la pachamanca, vamos a decirlo así, para que se pueda entender. Es una olla de barro bastante grande, enterrada hasta el cuello de la olla. Se coloca una cama de hojas de plátano, leño a rojo vivo de algarrobo y nuevamente otra cama de hojas de plátano. Sobre él se coloca, puede ser un cabrito, puede ser pavo, puede ser cerdo. Se sella, pues se tapa la se olla. tapa la olla se sellado. exacto. Se coloca un mantel y se coloca tierra encima. Entonces genera un efecto de horno De de ho- presión y también. es una porque mezcla de olla de presión Así con es. horno serrano y al final todos Maravilloso. los jugos, todo se ha mezclado Todo se impregna. y de Así verdad es. tiene el efecto de que, por ejemplo, a ver, déjame probar acá porque a ver si esto está así. No, es que se Ese corta. no lo Mira, tenía que- mira. El cabrito cortarlo así, sin cuchillo. Mire, ¿Cómo que no? señora, por favor. Bueno, ya yo también voy a probar. Como si fuera una mantequilla, ¿no? Mira eso, Mira. por favor. Uf. Escúchame, es verdad. Ahora, ese es cabrito de leche, ¿no? No, ¿No? es un cabrito bastante Ah, ya. joven, pero no es de leche. Ok, mira eso. El de leche es un cabrito recién destetado, por ahí el nombre, ¿no? Así es. Una cosa es que espectacular la consistencia, la qué textura y maravilla. todo eso, mezclado con los frijolitos, el mismo aderezo, una fabuloso, me ha Bravo. encantado. Qué lindo nuestro país, ¿no? Qué rico. Qué lindo Variado país. país. Y nuestro norte es maravilloso, ¿no? Y costa, Se vive sierra y bien. selva, o Todas sea, nuestras cada uno regiones. con sus cosas. Así Acá es. tenemos un platito especial, señora, que yo creo que en Lima tenemos los ingredientes como para poder hacerlo en cualquier momento. Tranquilamente, sí. Tranquilamente. Coméntanos, por favor, tú sabes qué cosa es esto. Esto es un seco chabelo, ¿verdad? Así es, ¿No es cierto? sí, un Ahí seco está, chabelo. aquí sí sabe. Es cecina, ¿no es cierto? Así es, O cecina. carne seca. Y acá, bueno, a la selva sería el tacacho, ¿no es cierto? Pero Claro. esto es plátano... A ver, ¿cómo lo hacen? No tengo cómo- idea. cómo Es hacen? el, por es favor, el- no tengo es el idea. plátano verde, igual que el tacacho. La diferencia del tacacho es el aderezo, ¿no? Ya. El tacacho es un poquito más seco que el seco de chabelo. El seco de chabelo lleva el mismo plátano que el tacacho, que es el plátano verde. Que se hace con La tenedor. cecina. ¿Cómo se corta? A ver, ¿Cómo te se hace? explico. Porque es muy Se duro a fríe. veces. El plátano se fríe, Ya. ¿sí? Pero hasta cierto punto, no hay que dejarlo crocante, ¿no? Ya. Se chanca efectivamente, como dijiste, se maja. Y después se hace un aderezo con cebolla, se hace un aderezo con un poco de ajo, tenemos también chicha de jora, que es básico. En la mayoría de platos usamos chicha de jora, ¿no? Seco cabrito lleva chicha de jora, el seco chabelo lleva chicha de jora, los sudados de pescado, todos llevan chicha de jora, y casi todo el norte. De acuerdo. Pero es un ingrediente básico. Ahora, este es un clásico, te cuento. Cuando yo iba con la U, o sea, cuando íbamos con la U, íbamos al hotel allá en Piura y luego teníamos que ir hacia Sullana para jugar contra Sullana. Al volver, un clásico era que, bueno, ya se había jugado el partido y tal, nos ponían ciertos platos tradicionales y este era un clásico. Este estaba siempre en la mesa, siempre. Es que mira, el plátano llena, recuperas energía, recuperas potasio, satisface la Además es un necesidad. carbohidrato rápido y de simple, de rápida rápida biodisponibilidad. Te Así es. recupera súper rápido y además tiene la proteína de la carne que no tiene, o sea, ya hay distintos tipos de carne a esto. Y no te llenan mucho porque es carne seca, ¿no? O sea, ya le has retirado el agua y solamente te queda la proteína prácticamente, ¿no? O sea, Ahora, nuestra cultura es genial, ¿no? Porque tú apuntabas bien, claro, el plátano, al ser un carbohidrato rápido para el deportista es fantástico. Yo miraba esto es proteína pura, pero además acompañada de carbohidratos como son los choclos, la zarandaja, el camote. La papa, el camote, la yuca. Y acá, y eso te quería preguntar, luego, no sé, porque siempre he sabido que la menestra, dicen que para que explosione en su totalidad hay que mezclarla siempre con un carbohidrato como puede ser el arroz. El por qué no la tengo clara, ¿no? Pero Lo más importante, creo yo, no sé si usted me dirá como chef, en realidad como especialista, lo más importante para hacer una menestra es dejarlo remojando del día anterior. exactamente. Es importantísimo porque si no te inflas tú. Sí, exactamente. te Así llegas es. a inflar un poquito y un Así poquito de es. bicarbonato también te baja eso. ayuda también. ¿Ya? Así Y eso es. ayuda. Y gracias a eso es que uno puede comer todo tipo de menestras en realidad. Una olla a presión también te puede ayudar bastante, ¿no? Una olla a presión. Así es. Ahora, y regresando a esto, es básicamente aderezo, plátano majado, la carnecita, Seca, el sí. ají y ya está.
Así es, cebolla, chicha de jora. Y ya. Así es. Mira, yo te cuento algo. En la mañana he hecho mucho deporte, ya estoy desgastado, así que hay que meterle plátano. Claro, señora. ¿Cómo que hay que ponerle plátano, señora, por favor? Potasio, potasio. ¿Cómo me adelanta el doctor? Mire. Ahí está, a ver. Buenazo. Buenazo. Bueno, no puede hablar. Extraordinario. Una cosita importante es que muchas veces por el calor y la falta de energía ya no se puede guardar la carne, por ejemplo. Una forma de preservar la carne es salándola. Así evitas que se malogre todo esto. Es una forma de preservación. Eso ahora es un tema de tradición, ¿no? Ahora, gracias a Dios y a la tecnología y demás, pues podemos tener carne fresca, incluso podemos tener pescado fresco en la sierra, que antes era imposible, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un plato ya típico que es ceviche de carne, que es ceviche de carne de res. ¿Cocinado limón? Cocinado a limón, tal cual. Ese sí no lo tenía en Yo el radar. tampoco. Eso no lo tenía en el Vamos a radar. ver el siguiente plato A y ver. esto que tenemos acá. A ver. Aquí tenemos carne aliñada. ¿Qué es la carne aliñada? Es un lomo de cerdo aderezado durante 2 días en ajo y chicha de jora. Y después se fríe. Se fríe. Así es. 2 días de maceración, ¿cómo está eso? Así es. Claro, Este va a ir bien. así nomás. Claro. Ahora, ¿no es un chicharrón o sí? No es un chicharrón. Pero es un podríamos chicharrón. recrearlo a un chicharrón hacia acá, hacia Lima, hacia nuestro sur, ¿o no? O sea, es que lo que pasa es que el chicharrón realmente es la carne de cerdo frita en su propia grasa. Ah, ya. No, pero yo iba a decir que el chicharrón se come con la mano, por eso... Ah, que- no, puedes comerlo como quieras. No, pero que está delicioso. Vas a ver la carne cómo ha agarrado el sabor de esos 2 días. Exactamente, Esos así es. 2 días de maceración Sí, le es. dan un sabor especial. Así es. Y acá vamos a ir dejando al señor, por favor, Paco Bazán, que está satisfaciendo sus necesidades. Por favor. Señora, por favor. Te voy a invitar a una paella a comer. Dile gracias. No, Bienvenido siempre. Yo agradecerte, Tommy, es un amigo de tantos años Nos hemos visto siempre. Nos hemos, toda la además vida. nos hemos cruzado curiosamente porque la radio en donde yo estoy queda en el lugar donde tú estás y nos cruzábamos todos los días y tú preparabas, ya estabas cocinando este proyecto tan exitoso, tan ganador, porque la están rompiendo en su horario y no me habías dicho que veníamos al mismo canal, ¿ah? Bueno, sabía. yo te agradezco a ti por la Te agradezco, invitación. al contrario. Maestro, Un gusto. lo buscaré Va a darle en un sus abrazo. redes sociales. Un abrazo grande a Milagros también, que se ven todas las mañanas. Y de acá nosotros nos despedimos sin desperdiciar nada de esto. No, Señora, nada. regresando. Perdóname. Y gracias, regresamos. Provecho en casa. Muchísimas gracias, amigos. Hoy queremos despedir el programa recordándoles nuestro primer bloque. Estuvimos acompañados de la doctora Ana María Sotelo, con la cual hablamos preguntas sin vergüenza. Uno de los mensajes que le queremos dar es que el médico es su amigo y tiene absoluta reserva con todo lo que usted le vaya a decir. Si usted de repente, por falso pudor, no dice las cosas como son, el médico no va a tener las armas y herramientas suficientes para poderle dar un tratamiento adecuado y oportuno. La confianza que usted le tenga a su médico va a ser importantísima para llegar a la mejor solución de sus problemas. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Muy buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.